del profe, es por una vara adelante, creo que es que por eso lo adelantaron. Ah, ok. Sí, bueno, de ahí, como dices, de verdad, y toca. Entonces, bueno, vamos a ir viéndolo. Igual, y cualquier cosa, si tienen alguna duda, sí, nada más se desmutean, ¿verdad? No tienen que poner a levantar mano ni nada, nada más se desmutean y me preguntan para agilizar todo. Y es que hoy me atrasé un montón, hay un montón de presas, entonces más bien perdón por eso. Pero bueno, vamos con la primera pregunta. La primera pregunta dice que con base en la información, bueno, nos dan esta figura, ¿verdad? Nos dicen que las figuras son simétricas, esto es importante. Eso significa que todos los tamaños de cada lado son iguales, ¿verdad? Simétricos que es igual. Y entonces nos preguntan el eje de simetría. O sea, ¿en qué punto, si yo lo reflejo, se vería igual? Esto es una forma fácil de verlo. Es imaginándose que el eje de simetría es a la distancia, digamos que ustedes estarían de un espejo. Si ustedes están a 1 metro de un espejo, sin el espejo se van a ver, ¿verdad? No se van a ver como ahí, digamos, sino que van a estar, si pudiéramos ver dentro del espejo, ustedes también estarían a 1 metro. Del mismo punto donde se va a reflejar todo, el reflejo estaría a 1 metro. Entonces eso es lo mismo. Por ejemplo, yo no puedo decir que mi eje de simetría es este, ¿verdad? Porque si yo paso esto como si fuera el reflejo y lo pongo aquí, de falta distancia para que llegue a la otra figura. Entonces el eje de simetría es exactamente donde usted, si lo doblara, si fuera como una hoja, ¿verdad? Y lo doblara a la mitad, y donde los dos dibujos van a calzar. Entonces, en este caso, vamos a ver qué distancia se llevan los puntos. Del punto O hay 1, 2, 3 cuadrados. 1, 2, 3, 4 cuadrados. Y del M a la J hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, en la mitad de cada uno de estos es donde va a estar el eje de simetría. Entonces, como aquí son 4, es en este. Y como aquí son 6, va a ser en este igual, ¿verdad? Entonces, nuestro eje de simetría sería este. Eso de contar cuadrados es innecesario, ¿verdad? Solo es como para que vean más exacto dónde va a ser la mitad. Ustedes nada más, eso es mucho de nada más verlo, ¿verdad? Cómo se percibe. Entonces, el eje de simetría sería aquí. En y igual a -2. Nos fijamos siempre en, el número, ¿verdad? Que está a la par de la línea recta que hagamos. Si el eje de simetría fuera una X, digamos, sería un eje así. Tendría que estar reflejado algo así. Bueno, entonces en el caso de esta, ¿verdad? El eje de simetría sería y igual a -2. ¿Alguna duda con esa? Sé que lo expliqué medio raro, pero Sí, una consulta. ¿Cómo usted logró identificar precisamente eso? Que no iba de N a K, sino que iba de O, digámosle, a M como para hacer el cálculo. No sé si me explico. O sea, ¿cómo logró usted determinar que se tenía que partir así y no de la otra forma? Porque, ok. profe, perdón, eso es porque está invertido, ¿no? Sí, correcto. Vean, básicamente, imagínense, esto es mucho de lograr como esa habilidad, ¿verdad? Eso se llama, bueno, le dicen inteligencia espacial, ¿verdad? Es como cómo usted logra manipular una figura en su mente, por decirlo así. Pero aquí está gráfico, entonces no es necesario tanta cosa. A ver, la pregunta es, entonces, ¿cómo yo sé que no se parte así, sino que se parte horizontalmente, ¿verdad? Ok, básicamente a mí me están diciendo que son dos figuras aparte. O sea, esta es la figura 1 y esta va a ser la figura 2. Entonces, lo que me dicen es, primero, que son simétricas. Eso significa que son exactamente el mismo tamaño, ¿verdad? Eso es muy importante, porque hay otro tipo de transformaciones. Esto es como cuando veíamos en las funciones que teníamos esta parábola, digamos, ¿verdad? Y veíamos que en el vértice, que era aquí, podíamos dibujar un eje de simetría. Entonces, un eje de simetría es que todo lo que esté del lado derecho se vaya a ver exactamente igual al lado izquierdo.
Ok, entonces, si yo aquí divido esta figura a la mitad, no voy a tener lo mismo a la derecha que a la izquierda. Entonces yo sé que no puedo dividirlo a la mitad. Y como me dicen que son dos figuras aparte, ni siquiera tengo que dividir las figuras. Entonces me están diciendo cuál es el eje de simetría entre las dos figuras porque son idénticas. Entonces yo veo que, por ejemplo, este triángulo, el de aquí, pongámosle el triángulo A, y ese es el triángulo B. El triángulo A está al revés del B o el B del A, ¿verdad? Como quieran ver esa parte. Entonces yo sé que lo que pasó ahí es que se aplicó un eje de simetría paralelo al eje X, o sea que va a ser una coordenada Y igual a algo. O sea, va a estar aquí, aquí o aquí. Yo lo que tengo que ver es imaginándonos este espejo, por decirlo así, ¿verdad? ¿En qué punto está el espejo? Entonces, si yo pusiera un espejo aquí, vean que solo tengo un cuadro, dos cuadros, ¿verdad? Entonces el otro tiene que tener un cuadro y dos cuadros y ya tiene que estar en el otro punto. Igual al otro lado, un cuadro, dos cuadros, tres cuadros. Y si cuento del otro hasta esa raya, tiene que haber lo mismo. Si yo hubiera puesto esa línea en y igual a -1, veo que tengo más cuadrados del lado de abajo. Ahora tengo 1, 2, 3 y arriba solo tengo 1. Entonces ahí no es una simetría, porque lo que tengo al lado derecho no es lo mismo que lo que tengo al lado izquierdo. Hay distancias diferentes. Ah, ok, así fue como lo logró identificar, entiendo. Ajá. Siempre va a pasar ese caso de que prácticamente ahí lo pudiste deducir por sentido común por el tema de los espacios, o cabe la posibilidad de que no haya ese punto de los espacios. Sí, mira, como el eje de simetría siempre va a ser igual lo de la derecha, lo de la izquierda, lo de arriba y lo de abajo, ¿verdad? Dependiendo de dónde vaya el eje, siempre se va a tener que ver idéntico. O sea, digamos, aquí si usted doblara, yo es que hago cosas raras a veces, ¿verdad? Digamos, aquí si uno doblara la cabeza un toque así como para verlo derecha e izquierda, ¿verdad? Ujú. De lo que veo a un lado tiene que ser idéntico al otro, por eso se llama eje de simetría. Si ese no es el caso, entonces no cuenta. Listo. Pero Gracias. sí, igual más adelante hay más figuras, ¿verdad? Que nos van a preguntar eso, entonces vamos a ir viéndolo también más a fondo. Bueno, entonces Listo. la primera, ok, con gusto. La primera es y igual a -2. La segunda dice, al aplicar una reflexión en el plano a un triángulo PQR con respecto al eje Y, ¿qué elementos no cambian en la figura resultante? Ok, este es igual, ¿verdad? Este es igual, nos están pidiendo una reflexión. Una reflexión significa que las dos figuras, la figura que voy a crear va a ser idéntica a la otra, pero opuesta, por decirlo así, igual que este. Eso es una reflexión, ¿verdad? Este caso de aquí. Vamos a ponerle aquí. Profe, Es una disculpe, ¿está grabando? reflexión. Ah, sí, ya, sí, sí. Sí, más bien muchas gracias, igual. Ok, entonces dice, al aplicar una reflexión, ¿verdad? Un triángulo PQR, no nos dicen dónde está, entonces lo pone donde usted quiera, si lo quiere hacer gráfico, ¿verdad? Pongámoslo así. Este va a ser P, este va a ser Q, este va a ser R. Con respecto al eje Y, el eje Y sería este, entonces me está diciendo que este va a ser mi espejo. Entonces, si yo aquí tengo buen pulso y hago el triángulo igual, pero al revés, como un reflejo, ¿verdad? Digamos que ahí. Entonces, este va a ser mi R', este va a ser mi Q', y este va a ser P'. Yo los pongo así, ¿verdad? Como para uno ubicar qué fue lo que pasó. Entonces, como se reflejó, la P se ve al otro lado, ¿verdad? Como cuando un espejo uno se ve al contrario, por decirlo así, ¿verdad? O como cuando alguien se toma una foto así con el iPhone o con el celular que tengan, ¿verdad? Y le da la vuelta, algo así es lo que pasa. Entonces lo reflejamos en el eje Y. Y el eje Y se puede expresar como la coordenada X igual a 0. Esto es importante, porque puede que no les digan el eje Y, digamos, pero les digan qué coordenada es. Esto es porque si nos vamos al eje X, que sería este, la línea estaría pasando encima de X igual a 0. Es un dato extra, ¿verdad? Esto no lo ocupamos para el problema. Es importante. Entonces dice, ¿qué elementos no cambian en la figura resultante con respecto a la figura original? A, las coordenadas del vértice homólogo con P. Las coordenadas del vértice homólogo. A ver, las coordenadas como tal sí cambian, ¿verdad?
las coordenadas de todos los vértices van a cambiar porque estamos reflejándolo. Entonces la figura va a estar en otro lugar completamente. Entonces, por ejemplo, si esta coordenada era menos 2.3, esta va a estar en 2.3. Entonces, como ya una de las dos coordenadas es diferente, y eso pasa en todos los puntos, ya no podemos decir que las coordenadas son iguales, ¿verdad? Entonces sí cambian. Entonces esta no es. Sí cambia. Luego dice las coordenadas del vértice homólogo con R, estas tampoco, esta sí cambia. Y ahora dice la medida de los ángulos internos. Como solo nos piden que reflejemos, la figura es del mismo tamaño, es idéntica, solo al revés. Entonces, todos los ángulos que tenga aquí, si aquí era 20, aquí era 30, aquí yo tenía 130. Este va a ser 130, este va a ser 30 y este va a ser 20. Eso no cambia porque la figura no cambió de tamaño. Si la figura cambia de tamaño, los ángulos pueden variar, ¿verdad? Depende. Entonces, en este caso, la medida de los ángulos internos no debería cambiar. ¿Alguna pregunta con esa? No. Ok. ¿O sí? Profe, ok. Dígame. Homólogo es igual, así es, ¿verdad? Ajá. Ok. O sea, homólogo Ajá. se refiere como a su... Por ejemplo, como aquí dice, las coordenadas del vértice homólogo sería como el de la transformación, el que sería el equivalente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por eso yo los pongo como con la misma letra y nada más les pongo un apóstrofe encima para que sea prima, ¿verdad? Entonces, el homólogo de R sería R'. Ese sería el que yo moví, digamos, en la transformación. Q, Q', P, P'. Eso se refiere con el homólogo. Aquí lo que dice, lo que yo decía de igual, es porque dice que elementos no cambian, ¿verdad? Entonces, las coordenadas del homólogo con respecto a P, o sea, P' con respecto a P, sí es diferente. Y R con respecto a R' también. Por eso que no son iguales. Pero sí, homólogo se refiere a eso, como cuál le correspondería en la nueva figura. Perfecto, perfecto, gracias. Bueno, por ahí. Profe, quiere decir que si hubieran preguntado las coordenadas del vértice homólogo con Q, sí hubiera sido homólogo. O sea, digamos, si lo eran, el homólogo es un hecho, digamos, el homólogo, siempre va a haber un homólogo. Por ejemplo, en este caso, el homólogo de Q, ajá, es Q'. Entonces, si te hubieran preguntado las coordenadas de Q', ahí sí, vos, digamos, si esta fuera menos 5,7, digamos, ¿verdad? Como estamos reflejando en el eje Y, lo único que va a cambiar es el signo de la X. Entonces, como aquí sería 5,7. Estas serían las coordenadas del homólogo de Q. Pues, digamos, eso sería así si te Perfecto. preguntaran eso. Ujú. Ok, vamos con esta. Esta dice, de acuerdo a la información de la siguiente figura donde se han trazado los ejes de simetría denotados por L y M. Vamos a marcarlos en un toquecito. Dice que son este y este. Bueno, dice un poco así, vamos a hacerlo más delgadito. Ah, coño, no me deja. Bueno, no importa. Vamos a hacerlo así chiquito. Estos dicen que serían los ejes de simetría, ¿verdad? Entonces, ahora sí nos dicen, el homólogo de H con respecto a L. Entonces, vamos a ubicarnos a dónde está H. Esta de aquí sería H. Si reflejamos H con respecto a L, ¿verdad? Iríamos como al lado opuesto, como recordemos, entonces en este caso, L de aquí, esta va a ser de aquí. Esta va a ser nuestro espejo en esta específica, ¿verdad? Entonces nos vamos al otro lado, vamos a ver que el homólogo de H sería C. ¿Sí se entiende esa parte? Sí, claro, claro. Perfecto, profe. Ok. Estoy marcando desde aquí la respuesta. No, no es. Ahí. Entonces, luego dice el homólogo de B, otra vez con L, ¿verdad? Dice de B con respecto a L. Vamos a B, B está aquí.
con respecto a L, otra vez. Ajá. ¿Cuál? G. Y A ver, y sería si tuviéramos, por decirlo así, un eje de simetría de esta forma. Digamos, o algo así, ¿verdad? Porque todo lo que está aquí se va reflejando así. Pero este no es el caso. Recordemos que nuestro espejo va a ser, en este momento, esta de aquí, la línea L, esta. Entonces, por ejemplo, lo que yo tenga, si yo hago aquí una línea y mi eje de simetría en este caso va a ser L, mi línea va a quedar aquí. ¿Ven? No va a quedar aquí, digamos, al otro lado, va a quedar abajo, a la par. Entonces, en el caso de B, sería G. Si logran ver por qué. sí, profe, ya asigné el punto, todo se refleja, o sea, y de igual manera si fuese viceversa, sería D con I en ese caso, ¿correcto? D con I, correcto. Ajá, en efecto. Pero, ajá, eso es importante, ¿verdad? Acuérdense que hay que tomar en cuenta a cuál me están diciendo, ¿verdad? Porque en este caso estamos bien porque es con L. Entonces, por ejemplo, vamos con la otra que dice, bueno, voy a ponerle aquí una vez, esta es G. Dice el homólogo de I con respecto a L. Ajá, justo esa es la que acabas de decir, ¿ves? Entonces, I con respecto a L sería D. Entonces, ahora para hacer las otras, vamos a hacerlo con otros colores. Entonces la otra Dice, sería L, profe. ajá. A ver, con respecto a M, entonces M sería esta de aquí. Y me dices que sería, No, sería acá. a ver. No, sí sería L. Vean, sácalo aquí. Porque es el reflejo de E, entonces sería la L. Y la de la J sería la K. Correcto. Ajá. Sí, acuérdense que digamos, por ejemplo, ahora vamos con esta línea, ¿verdad? Si yo hago una línea aquí y la reflejo en el eje M, que sería este de aquí, la línea quedaría aquí. No pasa, no se corre como hacia todos los lados, sino que es literal un reflejo, es un reflejo inmediato, digamos. Entonces, digamos, a ver, Como una doblar una hoja forma, a la mitad. ajá, exactamente. Imagínese que lo que usted hace con un eje de simetría es eso, es doblar una hoja a la mitad. Entonces, si usted desdobla la hoja, ¿qué está a un lado y qué está al otro, verdad? Entonces, digamos, si usted tiene este punto B y le dobla la hoja a la mitad en M, le va a pegar en D. Pero si lo dobla en L, si L es el centro del doblez, ¿verdad? Le va a quedar en G. Entonces, eso es como lo que hay que ir intentando ver. Entonces, por ejemplo, en la de E, sí sería L. Vamos a ponerle aquí. El homólogo de E con respecto a M sería L. Y el homólogo de J, Sería tenemos K. J, sería K. Muchas gracias, profe. Con gusto. Igual vamos a ir seguir viéndolo. Esto se repite mucho. Esto es casi que lo que más que sale. Ok. Entonces, aquí tenemos ahora, dice, aplicando una reflexión sobre el eje X al punto A, que, bueno, yo le puse el punto A, ¿verdad? Eso no lo dice. Yo le puse como para poder ponerlo ahí en un punto. Al punto menos 5,3, el punto reflejado corresponde a. Entonces, aquí hay dos formas de hacerlo, ¿verdad? Está la forma gráfica, que es la primera que vamos a hacer, y luego lo hacemos de la forma rápida, digamos. Una reflexión sobre el eje X se refiere que, bueno, siempre nuestro eje X va a ser el eje horizontal, va a ser este de acá. Entonces, vamos a reflejar como si este fuera nuestro espejo. Entonces, usando exactamente la misma lógica de este punto de acá, de la pregunta anterior, vamos a reflejarlo solo sobre eso. Entonces, lo que sería en X, o sea, si el punto está encima de aquí, se va a quedar ahí. Lo que tengo que ver es a dónde me toca el reflejo. Entonces, si yo subo en el punto original 1, 2, 3 puntos,
para mi A', que sería el segundo punto, voy a bajar la misma cantidad de espacios a partir del eje de simetría. Entonces, 1, 2 y 3. Entonces, mi punto quedaría justo aquí. Este sería A'. Este tenía menos 5,3. Y este sería menos 5, menos 3. Entonces, la respuesta sería esta de aquí. Esta es la forma lenta y gráfica, ¿verdad? Que es como la que de fijo no falla. Pero hay un truco, ¿verdad? Entonces, digamos, si tenemos un punto, hagámoslo con el mismo punto, A igual a menos 5,3 y reflejo en eje X, cambia el signo de la coordenada Y. Del punto. Pero si fuera, y si reflejo, ya no sé escribir, y si reflejo en eje Y, entonces, básicamente es así. Si yo tengo un punto y lo reflejo, eso es cuando se refleja en los ejes, ¿verdad? En estos de aquí. Solo en estos funciona, solo en estos funciona eso. Entonces, si yo tengo un punto aquí y lo reflejo en el eje X, vean que lo único que cambió es que ahora tiene un menos el 3, ¿verdad? Y si lo reflejara en el eje Y, lo que cambiaría es que el menos que tiene el 5 me cambiaría y sería un 5,3, sería positivo, ¿verdad? Eso es un truco como por si lo agarran, ¿verdad? Que les vaya, pueden ahorrar tiempo. Voy a ahorrarlo para que no se confundan cuando repasen. Pero sí, aquí les queda por lo menos esa nota, tal vez les sirva. Profe, entonces Dígame. en ese, digamos, si nos hubieran preguntado sobre el eje Y, entonces cambiaría el menos 5 a 5 positivo. Ajá, y el 13 queda igual. Ok, gracias. Con gusto. Ok. En el siguiente dice... En el siguiente dice... Las siguientes figuras simétricas, otra vez, ¿verdad? O sea, todos los lados son iguales, todos los ángulos son iguales. Con base en la información anterior, el eje de simetría de las figuras corresponde a la recta. Vamos a ver, vamos a ver si alguno me la puede decir. ¿A dónde ven el eje de simetría? Recordemos que si es X igual a algo, sería una línea vertical. Y si dice Y igual a algo, sería una línea horizontal. ¿Alguno logró ver dónde es el eje de simetría? X. Sería en X, sí, pero ¿X qué? ¿X igual a qué? X1. Digamos, X igual a 1, ajá. A 1, sí. Entonces, vea que si yo pongo X igual a 1, hago aquí una línea, así, digamos, va a ser la punteada para que se note, ¿verdad? Yo voy a tener la misma cantidad de espacios hacia acá que hacia allá. En todo, ¿verdad? Entonces, la figura va a estar completamente reflejada. Entonces, la respuesta en este sería X igual a 1. Vean que ahí Y igual a 1 está solo para confundirlo, ¿verdad? Y igual a 1 sería como si yo hiciera esto aquí. Y ahí no estoy reflejando absolutamente nada, ¿verdad? Entonces, bueno, con eso ya estamos. Vamos a mover esto un toquecito para acá. Ok. Esta ya es otra vez de probabilidad y estadística. Esta dice, la estatura promedio de los integrantes de un equipo P de voleibol es de 185. Entonces vamos a ver, equipo P. Vamos a separar los datos. La altura promedio es de 185 centímetros. La desviación estándar
Dice que es de... no me acuerdo cuál era el símbolo de esta. Vamos a ver, aquí lo tengo. Bueno, entonces la desviación estándar es de 24. Y en el equipo, dice otro, vamos a ponerle el equipo C. No dice cuál. Entonces, en el equipo, C, la estatura promedio es de 188 centímetros y la desviación estándar es de, a ver, 26. Entonces me dice, ¿cuál de los dos equipos tiene mayor variación relativa en las estaturas? Justifique su respuesta, ¿verdad? A ver, si nos vamos a la tutoría número 5, ¿verdad? A lo que era el archivo que tenemos aquí. Aquí ya nos están preguntando sobre medidas relativas, ¿verdad? Hay dos. Tengo la posición relativa y el coeficiente de variación. Entonces, siempre me van a preguntar posición relativa cuando me pregunten quién fue mejor de alguna forma o peor en dos grupos distintos con respecto a su grupo, ¿verdad? Como la tarea que tenían la semana pasada. Pero cuando me preguntan cuál tuvo mayor variación, en este caso se va a utilizar el coeficiente de variación. Entonces, el coeficiente de variación dice que es la desviación estándar dividida entre el promedio por 100, para darlo como un porcentaje. Entonces, vamos a sacar el coeficiente de variación en cada una de estas. Entonces, el coeficiente de variación en P va a ser, decía que es la desviación estándar, ¿verdad? Sí. Entonces, desviación estándar entre el promedio por 100. Entonces, tengo que 24 entre 185 por 100, y eso me da, dice que da 12.97%. Mientras que en el equipo C sería 26 sobre 188 por 100. 13,829. 829, redondemos ese 29 a un 3, ¿verdad? Entonces, 13.83%. Entonces, como me preguntan, ¿cuál de los dos equipos de voleibol tiene mayor variación relativa en las estaturas? Claramente el que tenga un mayor coeficiente de variación, ¿verdad? Entonces, en este El caso, equipo C. con la respuesta ahora pongan el otro equipo o justifiquen que van a nombrar al otro equipo de esta forma, porque ahí no lo nombran. Entonces sí es como importante eso, ¿verdad? O sea, uno no puede poner como el equipo C y ya se acaba de la nada, ¿verdad? Porque sí, les pueden poner que está malo. Entonces sí, el equipo C tiene mayor variación. Entonces sería como poner el otro equipo. Ajá. Voy a poner esto para los que no vayan a ver la grabación, que no se embarquen, ¿eh? No, pero se puede justificar, dijo el profe, poniendo el equipo C, equipo B, lo que sea, pues usted lo justifica. Ah, sí, sí, yo digo como por si alguno de los que no se metió a la clase, digamos, y lo fueran a copiar así nada más como está, ¿verdad? Que no se lo vayan a poner malo porque sí. O que no vayan a ver como que todos están igual, no sé qué tan estrictos son ahí. Bueno, entonces sería la respuesta de ¿Alguna duda con ese? Es solo aplicar formulilla, ¿verdad? Es como entender bien los datos que les están dando y qué fórmula aplicar. También, Profe, perdón, ¿cuál sería sí. la respuesta a eso? Es que se me desconectó. Bueno, sacamos el coeficiente de variación, ¿verdad? Dividiendo la desviación estándar entre el promedio, multiplicándolo por 100. Entonces, el del equipo P
me dio 12.97% y el del equipo C da 13.83%. Entonces, como el otro tiene un Ok. mayor porcentaje de coeficiente de variación, significa que tiene mayor variación relativa en las estaturas. Entonces sería Ok. el otro equipo, el equipo que nos P. Ok. Ahora vamos con la 7. Dice que considere la figura y de acuerdo con la información anterior, el lado homólogo con A, B' corresponde a. Entonces, lo que me están diciendo es el lado homólogo a este, o sea, el que correspondería en la figura original, ¿verdad? Bueno, este está muy fácil porque ya les están poniendo con la letra prima, ¿verdad? Pero igual tengan cuidado, siempre háganlo de forma visual y analizando la imagen. Entonces, si vamos a reflejar esto, como está reflejado en un eje vertical, significa que las alturas de las cosas no cambian. Entonces, si yo hago una línea horizontal así, de aquí a aquí y de aquí a aquí, esos van a ser los Sería mismos B. puntos. Sería B, ajá, sería este sería el lado. Entonces, AB sería el lado homólogo. Profe, Dígame. eso sería como imagen y preimagen, digamos. Te puede ver, digamos, lo puedes ver así. Nada más tienes que tener cuidado por si te piden lo que son ya coordenadas, ¿verdad? Eh, Aquí lo que hacen es que le ponen la misma letra como para evitar confusiones, pero digamos, bien se los pudieron haber puesto como el lado PY, digamos, si quisieran, o PZ. Entonces le dicen, ¿cuál es el homólogo a PZ, verdad? Como para que no tengan las mismas letras y no sea tan fácil. Entonces ustedes se lo pueden analizar de esta forma o nada más ven que se refleje, doblan la página, digamos, como decíamos antes, ¿verdad? Y lo que sea igual. Igual recuerden que dice, de ahí se ve que son simétricas, entonces el lado tiene que estar al contrario por completo, porque es una reflexión. Y bueno, vamos a pasar a la pregunta 8. Dice, al aplicar una reflexión en el plano de un triángulo ABC con respecto al eje X, ¿qué elementos no cambian en la figura resultante con respecto a la figura original? Entonces, vamos a ver. Recordemos que una reflexión en eje X, lo único que cambia es el signo de todas las coordenadas Y, ¿verdad? Entonces, básicamente, lo pasa a negativo. Más o menos como esta figura. Imaginémonos que aquí, de aquí a aquí hay tres, digamos que si hay tres espacios, aquí también hay tres, ¿verdad? Para que se vea como que fuera igual. Obviamente no me salió igual, pero... Bueno, entonces dice, ¿qué elementos no cambian en la figura original? Es una reflexión, ¿verdad? Entonces solo hago eso, doblar la página y que la figura esté ahí. Entonces me preguntan, A, las longitudes de los lados. B, bueno, me dan las opciones. B, las coordenadas del vértice homólogo con A. Y C, las coordenadas del vértice homólogo con B. Es una reflexión, Las entonces longitudes. todos los vértices, ajá, correcto, exactamente. Como solo reflejé, no hice nada más, ¿verdad? Si nos hubiera dicho que hicimos algo más, ahí ya no sería el mismo caso. Pero bueno, en este caso, si solo reflejamos, entonces no alteramos para nada el tamaño de la figura. Entonces todas las longitudes de los lados van a ser iguales. Entonces de aquí a aquí, si aquí hubiera 5, de aquí a aquí hay 5. 6, 6, y aquí hay 7, aquí hay 7. Bueno, el siguiente dice, ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en un rectángulo? Vamos a ver. Profe, perdón, ¿puede mostrarlo Dígame. un segundito más? La respuesta del 8, por favor, un segundo. Ok, listo, profe, ya, solo era eso, gracias. Ok. Ok. Entonces, a ver. También nos Profe, pueden dos nada preguntar más ahí. cuánto. ¿Perdón? Dos. Sí, correcto, 2. Para que lo puedan ver, bueno, el eje de simetría, ¿verdad? Como venimos viendo, es si yo doblo la figura a la mitad, digamos, o una hoja en papel, si lo doblo en el eje de simetría, que tenga lo mismo a un lado del otro, ¿verdad? Con el rectángulo,
pasa de que si yo dibujara una línea de esquina a esquina y la doblo a la mitad, este pico me va a quedar aquí y este pico me va a quedar aquí. Entonces no va a ser simétrico, ¿verdad? Entonces yo no puedo dibujar diagonales en un rectángulo esperando que sean ejes de simetría. Entonces sí, el rectángulo solo tiene dos ejes de simetría, que sería así como partirlo en cuatro, ¿verdad? Porque entonces lo que yo tenga de aquí a aquí va a ser lo mismo que de aquí a aquí y del otro lado, de otra forma también, ¿verdad? Vamos con la siguiente, dice, considere cada figura y seleccione la cantidad de ejes de simetría que posee. Vamos a ir viendo, empecemos por el más fácil, ¿verdad? Que es el corazón. Corazón, obviamente lo podemos dividir por la mitad y va a ser igual y ya, ¿verdad? No hay ninguna otra forma de dividir un corazón que se vea igual lo que dividamos, ¿verdad? Entonces en este caso sería un 1. Con esta otra figura, vamos a verla. Esta otra figura la podemos dividir aquí. ¿Alguno ve otra forma de poder dividir esa figura y que las dos mitades nos queden igual? Mm, hacia arriba, hacia abajo, ¿no? A ver, es que si la hago así, me va a quedar de un lado un rectángulo y del otro lado una figura extraña, ¿verdad? Entonces, bueno, me Una. parece que este solo tiene una también. Ahora vamos con el primero. El primero lo puedo dividir así y me va a quedar lo mismo lado que el otro. Lo puedo dividir así. Vamos a ver si hay otra. Y nada más de esas, ¿verdad? Porque si yo lo dividiera aquí y doblo la hoja, esta esquina de aquí me va a quedar como aquí y esta esquina de aquí me va a quedar como acá. Ustedes ven que sí se doblaría perfecto. Pues es el No, caso, solamente ¿verdad? así. Esto es muy visual. Solamente así. Sí, profe, si yo doblo la cabeza de un cuadrado, entonces yo creo que sí. Es que, miren, vean, ahí tienen que tener cuidado con esto, ¿verdad? Vean, hay varios tipos de rombo, ¿verdad? Que uno podría como considerar rombo. Está cuando yo tengo un cuadrado, yo agarro este cuadrado y lo que hago es que lo giro. En este caso sí, ¿verdad? Porque todos los ángulos van a ser de 90 grados. Entonces aquí sí todos los lados serían iguales. Lo que pasa, esto se llama, bueno, es un rombo, pero lo que cambia entre un rombo y un cuadrado es que los ángulos, aunque los lados sean iguales, los ángulos son diferentes. Entonces, ¿eso qué significa? Que, digamos, yo puedo tener aquí, digamos que 85, aquí 85 y estos dos 95. Entonces, esto ya me afecta porque cuando yo divido esto así y lo doblo, ¿verdad? Probablemente vaya a quedar diferente. Entonces no se puede como asegurar como tal. Entonces el rombo, igual si lo buscamos en internet también lo podemos ver, ¿verdad? Eh, lo que es el rombo dice que tiene dos ejes de simetría. Entonces sí serían como estos dos que dibujamos aquí en rojo. Pregunta, profe, ¿eso sería la razón por la cual tiene dos? ¿Es porque se juntaría, digámosle, la punta del 85 con el del 85 y la del 95 con el 95? Ajá, pero si lo hiciéramos en esta, vamos a hacerlo celeste, si lo hiciéramos en esta, dice, nos juntan una punta que tiene un ángulo de 85 con una de 95, ¿verdad? Entonces ya no va a ser igual, no puede ser igual lo que tengamos a cada lado. Que en el rombo es complicado verlo, ¿verdad? Porque uno no está acostumbrado a ver las cosas con ángulos, uno ve que se ve casi igual y ya.
Pero sí, hay que tener claro esto. En un rombo esto puede ocurrir. Los lados pueden ser iguales, pero los ángulos no. Entonces hay que tener cuidado. Entonces en este caso serían 2. ¿Alguno tiene una duda con ese? No. No, profe. Bueno, vamos a continuar. Sí, yo creo que todo bien con esa ya. Vamos a ver. Dice que se le aplica una reflexión con respecto a la recta y igual a -2. Entonces, ¿cuál es el punto homólogo con F? Ok. Vamos a Profe, lo ver. molesto con la imagen anterior, por favor. Ah, no, tranquilo. Vamos a ver. Aquí. Gracias. Bueno. ¿Cuánto cabe? Bueno, en esta nos están pidiendo que hagamos una reflexión nada más, pero nos están pidiendo solo un punto. Entonces vamos a hacer el dibujo para que se vea bien claro lo que está pasando. Y solo ese punto, ¿verdad? No vamos a hacerlo de todo, porque solo nos están preguntando un punto. Y así despidieron en todas las figuras, dice hacer lo mismo con todo. Entonces, aquí tenemos el plano cartesiano. Dice que vamos a hacer un homólogo del punto F. El punto F me dice que se encuentra en -12 y -8. Entonces llego a estas líneas bien. Entonces tengo un punto que sería aquí. Sería el punto F. Y me están pidiendo que lo refleje con respecto a y igual a -2, o sea, esta línea de acá. Entonces, yo voy a ver la cantidad de espacios que hay entre esa línea y mi punto, ¿verdad? Entonces, recordemos que como estamos reflejando en un eje horizontal, nuestra coordenada en X va a quedar igual. Vean que todas las opciones tienen -12, ¿verdad? Eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es, vamos a ver a dónde nos queda el nuevo punto. Si contamos, ¿verdad? Los espacios de aquí, tenemos 2, 3, bueno, perdón, 1, sería -3, -4, -5, -6, -7. Tenemos un espacio, 2 espacios, 3 espacios, 4 espacios, 5 espacios y 6 espacios. Entonces, entre -2 y -8, bueno, esa es una forma, ¿verdad? La otra forma nada más es hacer esto. Pero nos vamos 6 espacios hacia abajo, desde el -2. Entonces, vamos a hacer lo mismo, vamos a irnos 6 espacios hacia arriba, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer, aquí hay un espacio, aquí hay otro espacio, aquí hay otro espacio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sería -1, sería 0, 1, 2, 3 y 4, ¿verdad? Entonces, volvemos a ver, verificamos que sean 6 espacios. Y nuestro nuevo punto estaría aquí. 12,4. Entonces, sí, correcto, sería 12,4. Nuevamente, ¿verdad? Esta es la forma lenta. La forma rápida sería saber, lo podríamos hacer así, ¿verdad? Tenemos el 8, ¿verdad? Vemos que aquí sería, que F sería -12 punto -8. Entonces, como está en -2, le quitamos eso. Entonces, nada más ponemos que sería, y sabemos que la distancia va a ser 6. Y como estamos reflejando aquí, va a pasar a ser positivo porque va a tener 6 de distancia. Bueno,
Vamos a ver cómo explicarlo. Tenemos 6 de distancia, entonces vamos a poner que el nuevo punto va a estar de fijo menos 12, coma, y lo nuevo va a ser así. Vamos a tener 6 espacios menos el eje de simetría, ¿verdad? Donde sea que esté. En este caso va a ser menos porque es negativo. Menos 2 nos va a quedar en 4. Pero igual, la forma más fácil, ¿verdad? De verificar y asegurarse que todo esté bien es graficarlo. Igual no se toma mucho tiempo. Eso es de practicarlo un poquito y se hace rápido. Nada más es estar seguro que es lo que le están pidiendo, ¿verdad? No se pongan a dibujar todas las figuras y solo les piden un punto. Bueno, ¿alguna duda con eso? No, profe. No. Bueno, perfecto. Vamos a la 12. Dice que aplicando una reflexión sobre el eje Y al punto menos 3.0, el punto reflejado corresponde a, entonces, voy a hacer aquí la gráfica, pero primero lo vamos a resolver entonces ahora por el método más rápido. Nos dicen el eje Y. Tomando en cuenta la nota de aquí arriba, vean que cuando se refleja en el eje Y cambia la coordenada X, ¿verdad? Cambia el signo de la coordenada X. Entonces, si yo reflejo algo en el eje Y y tengo menos 3,0 y reflejo eje Y me va a quedar 3,0. Ajá, correcto. Perfecto. Igual, para que lo vean que sí es cierto, ¿verdad? Vamos a verificarlo aquí. Entonces, tenemos 1, 2, 3. Aquí está menos 3. De 0 está aquí el punto. Y lo vamos a reflejar en este eje de aquí. Entonces, ahora me va a quedar 1, 2, 3. Y aquí está el punto. Entonces, 3,0 y menos 3,0. ¿Verdad? Tal vez eso les puede ayudar tal vez a ganar más tiempo para cuando tengan que hacer un dibujo o una gráfica un poquito más compleja. Dudas con esa no, ¿verdad? Igual si tienen, recuerden, nada más se desmutean y me dicen. Pregunta 13. Dice, de acuerdo con la figura anterior, la transformación que presenta la figura corresponde a... Ok. Aquí vamos a ver, primero nos dan los espacios, ¿verdad? Vean que podemos ver de cuánto mide cada cosa. Entonces, si tenemos que este es aquí. Aquí mide 1, 2, 3. Y aquí mide 1, 2, 3. Entonces, Reflexión es eso, profe. ¿cuál? Reflexión. No, vea, reflexión. Por ejemplo, imaginémonos que yo reflejo para que les queden claro a todos, ¿verdad? Sería Para que una lo puedan ver. traslación. Ajá. Pero vean, digamos que fuera una reflexión. Una reflexión, digamos que en este eje que acabo de dibujar rojito ahí, la figura me quedaría así. Ahí está, se volvió loco. ¿Verdad? Recuerden que las reflexiones siempre hacen como que la figura quede de forma opuesta, ¿verdad? Como cuando uno va a un espejo. Digamos, uno levanta la mano izquierda, pero si el espejo fuera otra persona, estaría levantando la mano derecha, ¿verdad? Entonces algo así se vería. En cambio, en este caso, lo que hacemos es, por ejemplo, si yo trazo una línea encima de este dibujo y ahora la agarro y la muevo, ay, no me deja, qué madre. Bueno, digamos que yo hago el triángulo, ¿verdad? Imaginemos que fuera igual a este, vamos a hacerlo más chiquitito. Bueno, no me va a quedar igual, pero digamos que sí. Entonces, yo lo tengo ahí y es idéntico. Entonces, yo agarro este mismo y nada más lo muevo y me queda igual en el otro, eso es una traslación. No lo roté, no hice nada más, es una traslación. En cambio, si me quedara algo así, es el original, era así, y ahora tengo uno así, que no es un reflejo, no es un reflejo. eh, bueno, no, en este caso sí sería un reflejo. Lo pongo algo así, este sería una rotación. Y si lo puedo reflejar de alguna forma, ya sería una reflexión. Por ejemplo, que eso quedara, digamos que todos los lados fueran iguales, entonces me quedara así, se podría ver como una reflexión. Pero bueno, entonces reflexión es un espejo, rotación es que la figura, si yo tengo una figura así,
y la roto. Solo estoy haciendo esto, ¿verdad? Es la misma figura, mismo tamaño, mismo todo, pero va rotando. Y traslación es la misma figura que cambia de lugar completa. Entonces, en este caso es traslación, como dijo. Bueno, no me acuerdo quién fue el que, pero sería una traslación, ¿verdad? Porque lo que hacemos es moverlo de un lugar a otro. Pregunta 14 dice: ¿cuántos ejes de simetría se pueden trazar en un cuadrado? En un cuadrado, ahora sí, en un cuadrado tenemos que, sí, porque en un cuadrado tenemos que todos los ángulos son iguales. Entonces podemos doblarlo así, podemos doblarlo así, podemos partirlo así entre esquina y esquina y otra vez entre las dos esquinas. Entonces tenemos 1, 2, 3 y 4. Entonces tengo 1, 2, 3 y 4 ejes de simetrías. Ejes de simetría. ¿Verdad? Diferente al caso del rombo o del rectángulo que tienen lados o ángulos diferentes. Ahora, en la 15 ya empezamos con lo que eran cortes. Entonces dice, si un cono es cortado con un plano paralelo a la base que no sea su vértice, la sección plana que se determina recibe el nombre de... Entonces, cuando tenemos un cono, ¿verdad? Un cono, digamos, si lo vemos desde un lado, se vería algo así. Lateral. Circunferencia, profe. Sí, correcto. Pero igual les voy a explicar aquí cómo es esto que era. Y esta sería la vista desde arriba. Entonces, dependiendo de cómo lo cortemos, va a tener diferentes formas. En este caso, digamos, si el corte es diagonal, pero no parte la base, lo que nos quedaría sería una elipse. Algo así. Cuando el corte es diagonal y parte la base, nos va a quedar lo que... ¿Cómo? Bueno, yo tengo el nombre... Por ahí anda el nombre, yo creo, por abajo. Ya les digo cómo era, no me acuerdo. Me olvidó. Parábola, creo. Hipérbola, creo que se llama. Ah, no, mentira. Coño, ¿cuál era? Voy a buscarle un toquecito aquí. Parábola, profe. Parábola, ajá. Sí. Entonces, cuando parte de eso sería parábola. Para ser una parábola. Y cuando lo que hace es que les ponen un cono, doble cono, ¿verdad? Bueno, si el corte es así, sería una circunferencia. Si tuvieran un cono, bueno, un cono encima de otro cono, que no sé si eso les va a salir en el examen, pero por aquello, y lo parten así, les va a quedar algo que se llama sección hiperbólica, que se ve así. Bueno, serían así. Entonces, en este caso nos dice, eh, eh, un plano paralelo a la base, ¿verdad? Que no sea su vértice. O sea, que no sea el vértice significa que no está aquí en el punto, ¿verdad? Entonces no es que vamos a tener un punto en el corte. Y la sección plana que se determina recibe el nombre. Entonces, como lo parto horizontalmente, va a ser circunferencia, porque si lo vemos de arriba, siempre van a ser circunferencias, no importa en qué parte del cono estemos, ¿verdad? Como dijo el compañero, circunferencia. Luego, bueno, volvemos a las que eran iguales que las que estábamos llevando ahorita, ¿verdad? Entonces, vean, dicen, en la siguiente figura se le presenta un polígono en plano cartesiano. Si se le aplica, para mentir, si se le aplica una traslación de 4 unidades hacia la derecha y 2 unidades hacia abajo, ¿cuál es el punto homólogo con C?
Entonces, veámoslo así. Aquí sería... -6, -8, profe. Le digo, vamos a ver. 4 unidades hacia la derecha. Esto me quedaría... no. Bueno, creo que sí. Vamos a ver. Un toque para revisarlo. Sí, correcto. Sí, porque tenemos entonces una aquí, dos aquí, ya estaban guiando. 1, 2, 3, 4, ¿verdad? Pasamos, este punto pasa de aquí, 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 aquí. 1, 2, 3, 4, entonces nos quedan -6. No, -6, Y -6, no, cuando, profe. a ver, eso es lo que yo estaba haciendo, de hecho, esa pregunta está un poco, por decirlo así, confusa, ¿verdad? Porque les dice unidades. Eh, lo que pasa es que aquí está tomando como unidades de 2 en 2. Me parece, ¿verdad? Porque, digamos, me dice que una traslación de 4 unidades hacia la derecha, de uno hubiera podido decir que -14 más 4 y me hubiera quedado en -10, pero eso no está pasando. Y eso es lo mismo que por lo que uno podría decir que queda en -6, ¿verdad? Porque yo diría -4 menos 2, -6, pero no es el caso. Entonces, en este caso, vamos a tomar unidades de como cada cuadro grande. Entonces, estamos en -4, vamos a pasar una unidad, 2 unidades y me quedaría en... Se lo hice muy grande. Una unidad, 2 unidades y me quedaría en -8. Entonces sería -6, -8, como decía el compañero. Sí, es un poquillo extraña, ¿verdad? Igual ahí, cuando les toquen así, analicen las respuestas. Porque si les da -10, -10, -6, la respuesta ni siquiera se parece a ninguna, ¿verdad? Entonces uno dice como, ok, suave, que está diferente. Entonces aquí está analizando como los cuadrados grandes. Como de aquí a aquí es 1, 2, 3, 4. De aquí a aquí es 1. De aquí a aquí es 2. De aquí a aquí es 3. Entonces eso es lo que habría que ir viendo. Pero bueno, sería esta. Vamos a ver, la 17 dice que aplicando una reflexión sobre el eje Y al punto 1.1. Sí, perdón. Perdón, nada más puede mostrarme la imagen del 16, solo un segundo, nada más. Del 16 este de aquí. Ah. Listo, profe, gracias. Ok. Qué estúpida. No, para lo que sería hablar tiempito, ¿verdad? Hagamos estas como con el método rápido, ¿verdad? Vean que si nos piden que reflejemos en el eje Y o X, ya sabemos más o menos cómo es. Entonces, nos piden una reflexión sobre el eje Y al punto 1.1. Entonces, el eje Y, lo que está aquí, pasa aquí. Y lo que está aquí, pasa aquí. Entonces, sí, correcto. La parte Y queda igual y lo que cambia es el X. Entonces, el X se vuelve negativo. Entonces, sería -1.1. Luego dice, si un cono es cortado con un plano oblicuo a la base y corta a la base la sección plana que se determina recibe el nombre de... Básicamente se hicieron esto, ¿verdad? Si el corte es... Bueno, más veo. Pues está peor. para bola. Elipse. Ajá, correcto. Ah. El corte es así. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un corte así? Que va a quedar una sección recta. Va a quedar así, ¿verdad? Porque está pasando por la base. Recordemos que la base sí es plana. Si ponemos un cono en una mesa, el cono queda ahí. Y si le partimos una esquina y vemos como la figura que se formó, el plano que se formó, digamos esto, no es una elipse porque una elipse es un óvalo, ¿verdad? Una circunferencia es un círculo perfecto. Sí, es que... Entonces en ese caso sería parábola. Vamos con el 19. Dice, al aplicar una rotación en el plano de un triángulo ABC
de 360 grados con respecto al origen en sentido horario, ¿qué elementos no cambian en la figura resultante con respecto a la figura original? A Igual ver, a los eso es importante. ¿Cómo? no es igual a longitudes. Déjenme ver qué están preguntando. 360 grados con respecto al origen en sentido horario. Sí, básicamente no es como girarlo. O sea, girar y tocar al mismo punto, ¿no? Sí, correcto. Lo que pasa es que me están diciendo, aquí solo pueden marcar una pregunta, ¿verdad? Una respuesta. Sí, señor. Correcto, profe. Es que aquí todas están bien, porque digamos, y si yo tengo aquí una figura así, la agarro. Digamos que, digamos que la voy a rotar. Supongamos que la estoy rotando alrededor de todo el eje cartesiano. Y la figura lo único que va a hacer es esto, ¿verdad? Y va a volver al mismo punto. O sea, suponiendo que estuviera rotado así, ¿verdad? Me la voy moviendo aquí, rotándola poco a poco, hasta que toda la vuelta, dependiendo de cómo lo digan. En este dice que con respecto al origen, en el sentido horario, de 360 es una vuelta completa. Tiene que quedar en el mismo lugar. Pero bueno, entonces aquí pueden poner, pues es complicado si le ponen esa mala. Sí, yo pondría esta no falla, ¿verdad? Solo es una rotación, no debería cambiar los longitudes de ningún lado. Pero bueno, en este caso, y la imagen, la figura debería quedar en el mismo sitio. Entonces no debería cambiar nada. Las coordenadas deberían ser iguales, ¿verdad? ¿Sí se entiende esa parte? Porque está Sí, como rara esa profe. pregunta. Sí, profe. Yo sí. Ok, perfecto. Y voy a poner aquí como que pueden ser todas. Ahí ustedes se pelean ahí con el profe. Si se les pusiera mala, ¿verdad? Si no leían. La siguiente representación gráfica ilustra, esta es la siguiente, era la 20. La siguiente representación gráfica ilustra la superficie de un cono circular recto que fue cortado por un plano paralelo a la base del cono. Ok, me dice que PR es el radio de la circunferencia obtenida por el corte y OQ el radio de la base. Y OP es la nueva altura. Entonces, dice que cuál era la altura del cono antes de ser cortado. Vamos a ver si dibujamos esto. Entonces me está dando de dato que de aquí a aquí, PR son 2. Esta altura va a ser 3. Y OQ son 6. Son 6. Y el triángulo original sería, sería como un triángulo, sería como de un lado, ¿verdad? El cono. Vamos a ponerle H. O sea, entonces, para esto les dieron algún método específico de cómo solucionarlo. Yo lo voy a hacer por semejanza de triángulos. Yo no sé si sería igual el método que les dieron. El profe Lara dijo que era, ya le voy a decir. Pero profe, yo le saqué la imagen aquí. Dijo que se hace por... Es que aquí tengo la imagen, pero ya apunté el nombre aquí. Ley de Pitágoras y el otro es teorema de Tares, algo así. Problema, vamos a ver. Sí. Voy a mandarle la imagen para que lo vea, profe.
para que más o menos tengan Sí, una está idea. bien. Sí, perfecto. Sí, es que, bueno, yo os he dicho, yo soy estudiante de ingeniería, entonces estoy acostumbrado mucho a trabajar con triángulos y todo eso, pero siempre trabajamos con semejanza, entonces no sé si es el mismo método que les pusieron, pero me parece que... A ver, no hay más. Profe, y una pregunta, ese tipo, digamos, de ejemplos no se puede meter en la calculadora. No creo. Bueno, no sé la verdad. No sabría decirle. Es que volvemos a lo mismo también. Como yo estoy en ingeniería, yo tengo una calculadora diferente. Yo tengo una calculadora programable. Entonces así yo le meto cualquier cosa, cualquier triángulo y me saca respuestas, digamos. Pero no sabría decirle con más cálculos Profe, científicos. Dígame. perdón, eso no se saca con R pequeña, con R grande por altura por H pequeña y H grande, digamos, ¿no? Esa Sí, fórmula. el teorema de Tales, algo así fue que dijo él. Ya yo le Sí, mandé las imágenes, las pudo ver, profe. Sí, ya lo estoy viendo. ¿Cómo me dijiste que es? ok, profe, es radio pequeño con radio grande, con altura pequeña y luego se cruzan. Así, exacto. Sí, señor. Pero creo que Altura, altura era, pequeña y altura grande, digamos, sería. sí, Entonces, ok. pero por algo, creo. Ok. Sí, Bueno, ok, sí, no, todo bien. Esto es lo mismo que semejanza de triángulos. Bueno, yo lo conozco así. Se me había olvidado ahora el nombre técnico, digamos. sí, Pero sí, ahí se llama el teorema de Tales. el Y lo 3, que vamos a hacer es lo siguiente. ¿Perdón? ahí sería el 3, que es el pedacito que tenemos de la altura, más H grande o H pequeña, como lo quieras poner. Ujú, ok. Bueno, ahí la H pequeñita sí es esto, ¿verdad? Como lo faltante es lo que hay que averiguar. ¿O no? Es la H grande. No, sí, sería el H, el H grande, es que Ah, depende bueno. cómo es. No, sí, ya, todo bien, entonces. Ok, ven. Lo que eso dice es que, digamos, ustedes tienen dos triángulos semejantes, o sea, dos triángulos que salgan del mismo triángulo gigante al inicio, digamos, ¿verdad? Como en este caso que vamos a tener, este triángulo de acá, que sale del triángulo grande. Si dividimos este lado, digamos, la base, entre la base, tiene que ser igual a que si yo, la base grande, digamos, entre la base pequeña, o al revés, la base pequeña entre la base grande, tiene que ser igual. Entonces, la altura del triángulo chiquitito entre la altura del triángulo grande. Eso es lo que vamos a hacer ahí. Entonces, lo que pasa que es que yo no conozco esta H completa. Entonces, en este caso, H me va a quedar, la H chiquitita va a ser esta de aquí. Esto de aquí va a ser 3. Esto de aquí va a ser 6. De aquí va a ser 2. Y esto completo es la H grande. Entonces, yo voy a poner que H va a ser igual a H pequeña más 3, ¿verdad? Entonces, vamos a sustituir aquí todos los datos. Entonces, yo tengo que R pequeña es 2 entre 6 va a ser igual a H entre H más 3. Y bueno, ahí lo que vamos a hacer entonces es primero quitarnos lo de abajo, ¿verdad? Para poder trabajarlo fácilmente. Entonces me va a quedar 2 multiplicando a H más 3 igual a 6 multiplicando a H. Esto se va a convertir en 2H más 6 es igual a 6H. Y si paso estas dos H al otro lado, me va a quedar que 6 es igual a 6H menos 2H, que 6 es igual a 4H. Y entonces que 6 entre 4, que es igual
a 3 medios, que es igual a 1.5, si lo fueran a poner así, es igual a h, ¿verdad? A h pequeña. Entonces, pondré esto más chiquitito para que quepa ahí. Bon. Ok. Entonces, la respuesta que nos están pidiendo ahí es la altura del cono antes de ser cortado, o sea, la h grande. Entonces, como h es igual a h más 3, h minúscula más 3, h va a ser igual a 1.5 más 3, Toques que enjuagar es y lo que igual se a 4.5, era que se ¿verdad? lavaron. ¿Verdad? Esa sería una forma de la respuesta, la otra sería dejarlo como 3 medios. Entonces, si lo dejaran como 3 medios, este sería, de que h sería igual a 3 medios más 3. Entonces h sería igual a 2 por 3, 6. Entonces 3 más 6 medios. Y h sería igual a 9 medios. Esa sería la otra forma, si lo fueran a dejar en forma de fracción. ¿Preguntas con eso? Profe, entonces, la respuesta a esa sería, es que me perdí un toquecito. O sea, usted hizo 1.5. Es que sumó el 1.5 más 3 dio 4.5. Ok, ahí entiendo. Pero ¿por qué se fue otra vez a 3 medios? Es lo que no entendí. No, eso es como para que sepan que lo pueden trabajar de las dos formas, ¿verdad? O sea, trabajar el 3 medios como si fuera 1.5 o dejar la respuesta en forma de fraccionario, ¿verdad? Forma de fracción. Ok, ya. Sí, eso ya es dependiendo de cómo a ustedes les guste trabajar. Pero Listo. como para que por aquello de que alguno lo ponga en fracción, no piense que lo tenga malo. Entonces, en esta h, voy a ponerlo decimal ahí, es 4.5. Y ahora vamos a ver en B, vamos a hacer la B. B dice que la altura del cono circular recto antes de ser cortado es de 18. Entonces, nos vamos a poner así. Ahí está. Esperemos que de aquí a aquí entonces ahora va a ser 18. OP, que sería el corte, ¿verdad? En la parte de abajo, el corte. Entonces, de aquí a aquí, dice que va a ser de 8. Y que OQ, que es esta de acá, dice que va a ser de 12. Entonces, ¿cuál es la medida del diámetro de la circunferencia obtenida producto del corte? O sea, de la R pequeñita. Pero vean que me están preguntando diámetro. Entonces, R es igual al radio del corte. Y D, que es igual al diámetro del corte, es igual a 2R pequeña, ¿verdad? Porque me están preguntando diámetro. Si me preguntaran el radio del corte, sí, todo bien. Pero como me están preguntando otra cosa, ¿verdad? Hay que ponerlo así. Entonces, vean que aquí me están dando de que todo completo es 18 y la parte de abajo es 8. Entonces, esta parte por ende va a ser 10, ¿verdad? Pero bueno, eso no se ocupa. Por aquello de que, bueno, sí, hagámoslo así, todo bien. Entonces, vamos a hacer otra vez R pequeña entre R grande es igual a H pequeña entre H grande. Entonces, aquí ya tengo todos los datos. Aquí no tengo que hacer multiplicaciones así como en el anterior, ¿verdad? Porque entonces ya tengo que R pequeña va a ser R, la que no conozco. Entre R grande, que es 12, va a ser igual a H pequeña, que va a ser 10. Eh, 10 y entre completa, que es 18, ¿verdad?
Entonces, 18 por R va a ser igual a 12 por 10. Y entonces me va a quedar que R va a ser igual a 120 entre 18. Pero como me están preguntando el diámetro, entonces D sería igual a 2 por 120 sobre 18. Cancelamos aquí y aquí, y aquí me va a quedar un 9. Entonces D sería igual a 120 entre 9. Que eso sería igual, a ver, así que sería igual a 13.33. Profe, me quedé botado ahí, no entendí nada. Yo también, ¿No profe. entendió nada? Desde el principio. De la segunda, sí. O sea, Sí, por favor, porque no Ok, entendí. ok. Ok, todo bien. Vamos a volverlo a borrar. Entonces vamos a hacerlo de nuevo, no importa. Ok. Estamos haciendo lo mismo que en la anterior, ¿verdad? Entonces, vean. Primero vamos a ubicar los datos. Lo que me están diciendo aquí es, me están cambiando esta figura, digamos. Me están cambiando los datos de la primera. De A a B lo que cambia son los datos. Entonces, en este caso me están diciendo que la altura completa del cono antes de que lo cortaran es 18. ¿Verdad? Entonces, de aquí sería esta parte, ¿verdad? De aquí arriba hasta acá abajo. Todo eso completo. Vamos a marcarlo aquí en rojo otra vez para aquello. Ahora me dicen de el segmento OP, que si me vengo a esa figurita de aquí, me dice que es desde la base hasta el corte, o sea, esto sería O, esto sería P, va a ser igual a 8. Entonces aquí pongo 8. Y me dicen que OQ, que sería desde este punto igual, ¿verdad? Hasta aquí, va a ser 12. Eso es todo lo que me dan. Y ahora me dicen, ¿cuál es la medida del diámetro? Recordemos que el diámetro es 2 veces el radio. De la circunferencia obtenida producto del corte. Entonces, vamos a rellenar datos. Esto no me lo dieron, este de aquí, esta H pequeña, pero la puedo obtener porque ya tengo la altura completa y esta altura de aquí. Pero yo lo que ocupo es la del triángulo. Entonces yo voy a poner que H pequeña va a ser 10 porque 18 menos 8 es 10. Así vamos bien, sí, con todos los datos. sí, profe, ahí sí. Sí, correcto, profe. Ok. Ahora sí, vamos a aplicar la fórmula, ¿verdad? Que era el radio pequeño sobre el radio grande va a ser igual a la altura pequeña sobre la altura grande. Entonces vamos a poner aquí los datos a la par para que sea más claro, tal vez. R no la conozco. R grande, si la conozco, es 12. H pequeña, si la conozco, es 10. Y H grande es 18. Ahora, entonces lo único que vamos a hacer aquí es sustituir datos en las fórmulas. Entonces, me va a quedar R sobre la R grande, que es 12. Va a ser igual a H pequeña, que es 10, sobre H grande, que es 18. Y yo lo que quiero hacer es despejar la R. Entonces, básicamente, sí, tal vez lo pasado lo compliqué un toque, ahora que lo veo. Lo único que tengo que hacer es pasar este 12, ¿verdad? Multiplicar aquí. Entonces, lo paso a multiplicar, me va a quedar que R es igual a 12 por 10 entre 18. Eso me queda que R es 120 entre 18. Entonces ya obtuve el radio. Pero como me están preguntando el diámetro, yo voy a tomar en cuenta esto, que el diámetro de corte es 2 veces el radio de corte. Entonces, tomando en cuenta esto y esto, vamos a hacer que D es igual a 2 por R. Ahora vamos a sustituir R. Entonces, D va a ser igual a 2 por 120 entre 18. Y lo que vamos a hacer es que vamos a simplificar esto. Esto me va a quedar 1 y esto me va a quedar un 9.
Entonces me va a quedar La que mitad D sería, profe. es... Ajá, correcto. Bueno, el doble más bien, ¿verdad? Sí, o sea, queda la mitad de 18, correcto, porque estamos, 18 está dividiendo y el 2 arriba, entonces se simplifican. Entonces me quedaría, igual lo pueden ver de varias formas, lo pueden ver así o pueden nada más multiplicar el 2 por el 120 y dejarlo como un 240 entre 18. Igual eso sí, a partir de aquí la cálculo sí les ayuda, ¿verdad? La cálculo les hace solo la simplificación. Si lo dejan en forma de fracción. Entonces les va a quedar así, 120 entre 9. Y si lo pasaran a decimales, le daría que D es igual a 13.33. Ahora sí, o igual alguno tiene alguna duda. Igual no pasa nada si tienen duda, ¿verdad? Para eso es. No, ahora sí, profe. Gracias. Tengo una consulta. A la hora de meterlo en la calculadora, digámosle, yo puse desde ese paso, desde el que dice 2, paréntesis, 120 entre, perdón, es que es entre 18. Si yo pusiera eso, el 18 que vos decís que ahí, desde ahí la cálculo nos ayuda. Sí, ya. Fue que lo hice por 9. Sí, incluso la cálculo se lo va a simplificar mucho más, ¿verdad? Lo que pasa es que para no ponerme a simplificar yo, de hecho, aquí mi cálculo me está poniendo que da 40 sobre 3. Entonces ustedes pueden dar cualquiera de estas fracciones, intenten simplificar al máximo con la cálculo. Listo, Pero profe. sí, entonces la respuesta, esta sería igual a 40 sobre 3, me parece. Vamos a ponerlo así. Entonces la respuesta de la B es que D es igual a 40 sobre 3, o que D es igual a 13.33. Entonces, cualquiera de estas dos les funciona. Bueno, vamos con la 21, entonces. Dice, de acuerdo al cuadrilátero ADCB, ¿qué tipo, o sea, este de aquí, qué tipo de transformación sufrió para obtener el cuadrilátero KLNJ? A ver, esto es muy fácil. Traslación. No, una homotesia. No. Ajá, correcto. Véanlo así. Reflexión es que refleje, ¿verdad? Traslación es que la figura exacta, idéntica como está, se mueva a otro lado, pero no puede cambiar de tamaño. Entonces, cualquier cosa que no sea esas dos, bueno, y no una rotación tampoco, tiene que ser homotesia. ¿Qué es la homotesia? La homotesia es como, por decirlo así, usted agarra un punto de referencia, como aquí lo están viendo, y usted hace a escala la figura original. Puede hacerla más grande, más pequeña, pero siempre con una referencia. Tiene que ser un punto de referencia. Entonces, por ejemplo, aquí que le están dando como esta O y les ponen estas lineecitas aquí, vemos que la segunda figura es más pequeña que la primera. Entonces eso es una homotesia. Eso es como la clave, ¿verdad? Traslación tiene que ser el mismo tamaño, rotación también y reflexión también. La única que cambia el tamaño es la homotesia. Entonces esa es la forma en la que se aseguran esa parte. Vamos a ver la 22. Dice, observe la preimagen, o sea, el triángulo FGH. Entonces, FGH sería el de acá. Analizando qué tipo de transformación sufrió. Una rotación. Bueno, Sí. ajá, correcto. Porque vemos que el tamaño es igual, ¿verdad? El tamaño es idéntico. Bueno, parece. Vamos a verlo. Bueno, está complicadillo el tamaño, pero sí, a puro ojo uno vería como que es igual. Sí, es igual. Reflexión no es reflexión porque no se puede reflejar eso jamás, ¿verdad? No puedo hablar la hoja y que calce. Entonces, por ende es rotación, por descarte. Pero igual, nada más vemos que lo que está pasando es que está pasando a estar aquí, entonces dice rotó. Entonces, muy bien con esa, excelente. Vamos a ver esta, porque vamos a terminar, ¿verdad? Sí, ya casi. Dice que la 23, si un cono es cortado con un plano oblicuo a la base, sin pasar por la base, la sección plana que se determina se recibe el nombre de... A ver, entonces tenemos el cono Elipse. aquí. Ajá, correcto. ¿Por qué? Porque está haciendo un corte así. Cuando dice un corte oblicuo se refiere que no es ni recto ni así. De ninguna de esas dos formas, ¿verdad? Entonces es oblicuo y no pasa por la base, entonces no tiene ningún punto
que sea plano. Entonces, básicamente vamos a tener esto así. O sea, un punto como un segmento, ¿verdad? Entonces vamos a tener esta misma figura y eso en efecto es una elipse. Muy bien. Y ahora aquí igual. Entonces, aquí nada más vamos a ver la figura que tenemos aquí adentro. Entonces, este como tal es el mismo que acabamos de hacer, es una elipse. Este es el primer ejemplo. Bueno, creo que era el primero. Lo estamos viendo desde arriba y lo cortamos, entonces es una circunferencia. Tenemos esta que pasa por el plano, pero no pasa pasa por la base, pero no pasa por los dos conos. Eso significa que esta es una parábola. Y esta, que el nombre es todo raro, que ya se me olvidó cuál era, lo tengo aquí arriba. Hipérbole, ¿no? Sección hiperbólica. Hipérbole. Ajá, hipérbole, creo que se llama así. Sí, creo Sí, que se llama así nada más. Ujú. Entonces así quedaría esta, ¿verdad? Esta es de pura memoria. Esa sí es pura, eso sí tienen que aprendérselo, ¿verdad? Los nombres. Bueno, yo no sé cómo son los exámenes de ustedes, son virtuales, o tienen que ir a la U, bueno, ahí a la sede. No, hay que ir, profe. Y Sí, hay que hay que ir. hacer. Sí, sí. A mano, todo. Bueno, entonces esa parte tienen que Eh, aprendérsela bien a pura es- memoria. este, este último fue más marque con X que desarrollo, pero sí, sí. Sí, vamos a ver este último, a ver cómo es. Sí. Sí, ojalá sea bien parecido a este. Realmente no lo veo complicado. Si practican, intenten hacer la práctica ustedes, o sea, con las fotos, ¿verdad? Obviamente para entregarla, entreguenla apenas puedan. Pero con las fotos intenten resolver todo ustedes otra vez, con las fotos que están ahí en el grupo, y pueden ir revisando con el PDF para que agarren la práctica, ¿verdad? Para que no les vaya a agarrar ahí el examen ahí en algo desprevenido, que tal vez se les haya olvidado cómo hacer. Acuérdense nada más de la fórmula, ¿verdad? Que es R entre R grande, H entre H grande, y entendiendo que el H grande se divide entre los dos triángulos, ¿verdad? Se divide con el triángulo chiquitito, como está ahí en el ejemplo y en la foto que me mandaron. Eh, Eso, ¿verdad? Y estas son las que tienen que aprenderse de memoria, el resto es puro análisis. Entonces, practiquen bastante para que el análisis lo lleven bastante bien. Igual de cualquier cosa, si practican algo, ya sea de la práctica o de otro lado, me pueden preguntar durante la semana. Dice que en la siguiente figura se le presenta un polígono en el plano cartesiano. Si se le aplica una rotación con respecto al origen, con un ángulo en sentido antihorario, recordemos que horario es igual que la manecilla del reloj y antihorario es lo contrario, ¿verdad? ¿Cuál es la imagen del homólogo con E? A ver, aquí tenemos que es menos 6, perdón, lo hice al revés. Sería menos 8, menos 6. Entonces, lo que pasa es que cuando yo tengo un plano cartesiano, así, y Sería voy a rotar, 8,6. sería... no. Ya vamos a ver por qué. Vean, así que Profe, yo creo que es 6,8, si no me equivoco. creo que tampoco. Vamos a ver. Espera un toquecito. Vamos a ver. Tenemos que está menos 8, entonces vamos a ponerlo aquí. 1, 2, 3, 4, menos 8. 1, 2, 3, menos 6. Tenemos este punto aquí. Lo que me está diciendo es que vamos a rotarlo 90 grados. 90 grados sería pasarlo de aquí donde está, digamos que aquí. Bueno, no, ahí no, jamás. Vamos a hacer esta rotación de este tipo, ¿verdad? Entonces lo que va a hacer es cambiar. Cuando solo es 90 grados, cambiaría. A ver, cuando son 90 grados, intercambia la X y la Por Y.
Y además de eso hay que ver dónde quedó. Entonces, lo primero que va a hacer es sí, lo primero que va a hacer es que, digamos, el original, o sea, el original, tenemos menos 8, menos 6. Y nos lo va a transformar. Nos va a cambiar menos 6 a menos 8. Y por ser, o sea, más o menos, ¿verdad? Pero como nos va a quedar en este cuadrante de aquí las X son positivas y las Y son negativas. Entonces, lo que va a hacer aquí es que va a ser 6, menos 8. Este es de los más complicadillos, tal vez como de visualizar, ¿verdad? Básicamente, lo que está pasando ahí, imaginémonos lo siguiente, vean, este es el punto original. Yo agarro todo esto y lo voy a rotar. Lo voy a rotar 90 grados antihorario, ¿ven? Horario sería así, pero antihorario es al revés. Entonces, si la original está así, antihorario me queda aquí. Entonces, vean dónde quedan las coordenadas, ¿verdad? Me va a quedar, voy a ponérselos así, de hecho voy a hacérselos a la par, así como acabo de hacer, para que puedan ver más o menos. Ay, aquí no era. Bien. Déjenme. Puñas, no me quiere pegar nada. Ok. ¿Verdad? Quedaría así. Entonces, vean lo que pasó. Aquí vamos a quedarnos igual con el menos 8, pero al otro lado, el 6 no puede estar negativo porque está al lado derecho. Entonces, al estar al lado derecho, al ser el eje X, tiene que ser positivo. Entonces, esto es lo que está pasando. De hecho, un truco que pueden hacer es, en la hoja que tengan, hacen ustedes la rotación manual, pueden mover la hoja. Al Entonces, examen, damos vuelta. men, sí, o sea, son cosillas que para uno pueden parecer un toque tontas, pero madre, le da la respuesta de una vez, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Excelente. imaginémonos que fuera 180. Entonces, 180 es, hago 90 y hago 90 otra vez, me queda aquí. Entonces, en 180 me quedaría más bien un 6 aquí y aquí un 8, los dos positivos, ¿verdad? Entonces, aquí sí me queda aquí sí sería el 6,8. Ahora vamos a intentarlo con 270 grados o lo que serían 90 a sentido horario. Y mira, le puse mal las coordenadas, perdón, este sería 8,6. Siempre se pone primero la X. Y en este caso, ¿verdad? Este último, dime, hoy me queda el negativo aquí, menos 6, y me queda un 8 aquí. Entonces, este caso sería menos 6,8. Entonces, este sería 90 horario. 180 no importa en qué dirección sea, ¿verdad? Es media vuelta. Este sería 360 o 0 grados, o sea, la vuelta completa o ninguna. Y eso sería 90 antihorario. Y voy a dejarles aquí una nota pequeñita, aquí abajo. Dice, vea, 90 antihorario es igual que 270 horario. Y viceversa, ¿verdad? Si fuera 270 antihorario, lo mismo que 90 horario. Esto es por si les pusieran, y pues si decidieran ponerle los ángulos así completos, porque siempre pueden poner como hasta 370, hasta 360. Entonces tienen que tener cuidadillo con eso.
entonces vamos a separar esto por así, para que no se vayan a confundir cuando vean el archivo. Ahí creo que así ya no se confunde. Bueno, entonces vemos que lo que pasó cuando hicimos la rotación 90, antihorario, es eso, ¿verdad? Que nos quedó, entonces se intercambia la Y con la X y nos cambian los signos, en este caso por el cuadrante en el que queda. Los signos siempre dependen del cuadrante. Pero bueno, sí, el truco ese de lo que es darle la vuelta a la hoja es súper funcional. O sea, esa vara, aunque tal vez uno sienta que se ve tontillo, es mejor que lo hagan. Sí, bueno, si quieren hacerlo, ¿verdad? Entonces sería 6.-8. Sería esta de aquí. ¿Alguna pregunta con esa? Todo bien, profe. Muchas gracias, más bien. No, profe. Bueno, ¿alguna pregunta ahí con algo del examen que no hayamos visto, tal vez? Yo creo que sí está bastante completilla esa práctica, es súper buena. Igual de cualquier cosa, no sé. Eso, todo lo que yo traía, no sé si tienen alguna pregunta con algo de cualquier tema, no importa cuál pregunta sea, podemos verla, o si no, y nos estaríamos despidiendo ahorita. Profe, Profe. ¿no me enseña la pregunta número 19? Porfa, solamente para verificar. La 19, Porfa, perdón. esta de aquí. Para ver. Mm, Sí, en esta, por aquello, de lo que está pasando es esto, ¿verdad? Digamos, yo tengo esto y me está diciendo que lo rote. O sea, dice que con respecto al origen. Entonces me está diciendo que lo rote así, 360 grados. Entonces queda igual, Gracias, profe. como el ejemplo de aquel bando. Ok, ¿alguien más? ¿Una preguntilla ahí o algo que quiera ver? Profe, yo en mi caso estoy bien, muchas gracias y totalmente agradecido por el tiempo y todo. Sí, Bueno, profe, mucho gusto. exactamente. Muchas gracias por el tiempo, de verdad. Sí, profe. Bueno, ha sido un placer, man, la verdad. Dino, que les vaya súper bien el examen. Igual de cualquier cosa, cualquier pregunta que tengan en la semana, algo que estén repasando y se les haya olvidado algo, me pueden escribir, no importa. Puede ser por privado o por el grupo. Y no, nada, muchos éxitos, que les vaya muy bien, que Dios los ayude mucho y les dé paz, ¿verdad? En el examen, que también es importante. Puro día, profe, bendiciones, lo sé. Puro día. Gracias, profe. Muy amable. Hasta luego. Gracias, profe. Buenas Bueno, con mucho noches. gusto. Buenas noches, profe. Muchas Gracias. gracias. Buenas noches. Profe, una consultita.